Bueno, niños y niñas, buenos días. El día de hoy vamos a tener clase de español y de inglés. En la parte de español vamos a hablar de la mitología griega. En la parte de inglés vamos a hablar de las preposition of place, ¿listo? O las preposiciones de lugares. Entonces, vamos a arrancar con la parte de español. Y lo importante acá es que hagamos como relaciones entre lo que estamos viendo en todas las áreas. La idea es que ustedes aprendan de una forma integral, que ustedes aprendan a relacionar el conocimiento que han tenido en ciencias con el de español, con el de matemáticas, con el de sociales, con todos esos, ¿vale? Entonces aquí vamos a empezar a jugar con todo lo que hemos aprendido este año. Entonces, en la guía número 2 estamos trabajando el concepto de la mitología griega, ¿vale? Entonces, recordemos que la mitología es el conjunto como de historias, ¿sí? Que se pueden dividir en mitos y leyendas, que pertenecen a las civilizaciones antiguas, en este caso van a ser los griegos, donde tratan de explicar la aparición de los dioses, la aparición de los fenómenos naturales, ¿listo? Y se van convirtiendo como implícitos dentro de cada cultura, se convierten como en su tradición oral, ¿listo? De cierta forma, podríamos hablar que estos mitos hacen parte de la religión antigua, ¿listo? La religión actual pues a veces como que toma fragmentos de lo que hablaban esas religiones en el pasado. Entonces recordemos en sociales cuando las sociedades se reunían en un comienzo a hablar y a debatir, pues habían personas que empezaban a decir que la aparición de los dioses y del cielo, de la tierra, de todo lo que existía, pues le pertenecía a ciertos seres que los llamaban dioses, deidades, ¿sí? Y a partir de esas deidades se empezaron a crear una serie de historias relacionadas con ellos, ¿listo? Entonces era la forma como en el pasado le daban explicación a lo que no entendían. Entonces en el pasado no entendían por qué existía el mar, por qué existía el cielo, la tierra, no sabían por qué existía el amor, no sabían por qué existía la guerra. Entonces las personas, los más ancianos empezaron a crear este tipo de historias que se la contaban a los hijos y ellos a sus nietos y así constantemente de generación en generación mediante la tradición oral, se llama eso, ¿listo? Entonces en Grecia vamos a hablar de cómo fueron esas historias que fueron creando ellos. Entonces aquí tenemos una imagen, unas estatuas que fueron creando ellos para tratar de explicar ese fenómeno. Y aquí tenemos, por ejemplo, un dios del trueno llamado Zeus. ¿Listo? En Grecia, el lugar donde alababan a esos dioses se llama el Olimpo. Esta parte que ustedes ven acá, también la pueden encontrar ustedes en la actualidad allá en Grecia. Eso se encuentra en la parte alta de una montaña, aunque ya está en ruinas, ¿no? Acá ya está muy destrozado. En ocasiones se decía que, 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 que ahí adentro de esa estructura estaba el dios Zeus sentado muy grande, ¿sí? Con su trono de oro, y decían que esa era una de las maravillas del mundo del pasado, ¿sí? Acá en Grecia se encontraba ese trono del dios Zeus, que era el dios de todos los dioses. Entonces este era un lugar como muy importante para Grecia, ¿vale? Entonces este se llama el Olimpo, era donde decían que existía, que vivían todos los dioses, ¿listo? En el pasado pues las maravillas del mundo eran diferentes a las de hoy en día, ¿sí? Entonces en el pasado se hablaba, por ejemplo, acá de este Olimpo de Zeus, se hablaba del faro de Alejandría, se hablaba de los jardines de Babilonia, pero hoy en día pues las maravillas del mundo son otras, ¿listo? Acá tenemos pues una imagen con varios de esos dioses, ¿no? Démonos cuenta que Grecia era politeísta. ¿Qué quiere decir poli? Poli significa mucho y teísta significa dioses. Entonces existían muchos dioses porque ellos cada fenómeno lo explicaban con un dios diferente y ese dios tenía diferente forma, ¿cierto? Y diferentes objetos. Vemos acá hay como un arpa, acá hay como una lanza, una flecha, ¿cierto? Vea por acá este símbolo que parece que es el de la medicina hoy en día. Entonces cada dios tenía su diferente representación. También se realizaron cuadros al respecto de cómo creían que era el Olimpo, ¿sí? Y aquí tenemos pues una representación ya más actual, ya como más animada de los mismos dioses, ¿sí? Entonces eso es lo que quiero que entiendan ahí. Todos ellos aparecieron a partir de las historias que contaban en Grecia para explicar la realidad, ¿vale? Entonces,
En nuestra guía de trabajo empezamos a hablar de esos dioses y nos dábamos cuenta que el primero de esos dioses que encontrábamos era un dios que nos hablaba del caos, ¿cierto? Decían que al comienzo todo estaba en caos, no había nada de orden. Entonces, al igual que como vimos en biología, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la Tierra, que todo en un comienzo, cuando se empezó a formar el planeta Tierra, todo era caos, habían volcanes y todo eso? Pues démonos cuenta que aquí en Grecia también hablaban de ese mismo caos, ¿sí? Entonces así es como se van cruzando las historias. Entonces a partir de ese caos aparecieron dos dioses, un dios llamado Urano, que era el dios del cielo, y Gea, que es la diosa de la tierra. ¿Listo? Entonces démonos cuenta que ellos eran ahí como una parejita que existieron ahí, al igual que nos lo plantean en religión la Biblia, ¿cierto? En un comienzo todo era caos y apareció el cielo y la tierra, ¿cierto? Entonces démonos cuenta cómo las historias se van como entrelazando y van teniendo como conexiones entre ellas mismas. Luego aparecieron los titanes, que pues básicamente eran como unas especies de monstruos que fueron encerrados como en un tártaro, ¿sí? Por el dios Urano. Luego apareció el dios Cronos, que es el dios del tiempo, y démonos cuenta que desde Grecia es como aparecen las palabras de hoy en día. Cuando ustedes van a medir el tiempo de una carrera, ustedes que usan un cronómetro. Entonces démonos cuenta que ese crono hace referencia al tiempo. ¿Listo? También teníamos aquí a Rea, que era la diosa de la fertilidad, y entre ellos dos tuvieron un hijo llamado Zeus. ¿Listo? Este dios Zeus era protegido por la diosa Rea. Entonces, este dios Zeus dicen que él retó a los demás dioses y se convirtió en el dios de los dioses. Entonces, ese Zeus era el que se sienta ya en el Olimpo porque era el que creían que era la mayor divinidad. Pero démonos cuenta que antes de Zeus, pues aparecieron otros tiempos, ¿cierto? Entonces, primero tenemos el cielo, la tierra, unos monstruos que aparecieron, apareció el tiempo, la fertilidad, que le permitió dar vida a lo demás, ¿cierto? Entonces, démonos cuenta que esta Rea podríamos compararla en biología con esos primeros organismos que se empezaron a reproducir y a crear la vida. Entonces, esta es como la primera fase de esos dioses de Grecia. Luego de ellos, tenemos acá los dioses del Olimpo. Recuerden que el Olimpo es ese lugar de los dioses, la casa de los dioses. Entonces, en la primera generación de dioses, pues tenemos acá a Hestia, que es la diosa del hogar, a Demeter, que era el dios de los cultivos. Ahorita hablamos un poquito de Demeter. Era la diosa de la familia, Zeus el dios del rayo, Poseidón el dios del mar, y Hades era el dios del infierno. Entonces, demos cuenta que en Grecia ellos le tenían un cariño, un respeto a esa diosa de los cultivos, ¿no? Cosa que también pasaba, por ejemplo, por acá en la cultura maya. Los de la cultura maya creían mucho en los dioses de los cultivos y por eso hacían sus sacrificios y sus ritos en relación a eso. Entonces, démonos cuenta que esa tradición también la tenían en Grecia. ¿Para qué? Para que no faltara la comida en la casa. ¿Listo? Había un dios del mar que era el que le hacían sus ritos cuando se iban los navegantes a la guerra. ¿Sí? También ya había un infierno de cierta forma para mirar qué es lo que tiene que ser el comportamiento adecuado de las personas para que no se vayan a ese lugar. Y luego aparece una segunda generación, donde tenemos a Hefesto, el dios del fuego, Ares, el dios de la guerra, Dionisio, el dios del vino, Atenea, la diosa de la sabiduría, Artemisa, la diosa de la casa, y Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Entonces démonos cuenta que aquí abajo ya hay unas características ya más particulares que también tenían sus propias deidades. ¿Listo? Entonces todo lo que ustedes ven ahí entre paréntesis era como lo que ellos querían como explicar de dónde venía y eso. ¿Listo? Entonces aquí tenemos esa dioses del Olimpo, pero recuerden que hay muchísimos más, ¿vale? Entonces, vamos a mirar acá un videito, a modo de resumen, de lo que ocurrió en la Ilíada y la Odisea. Ya hablamos de los dioses, pero también hay una historia muy grande de la cultura griega, que fue una guerra que ocurrió. Entonces vamos a tratar de entenderla acá con este video, ¿listo? Te regálame acá un momentico, mientras cuadra acá el video.
Listo, ahí tenemos el video. Hay dos libros muy importantes que tienen la esencia del espíritu griego. ¡Tarán! La Ilíada y la Odisea. Estos dos libros entusiasmaron tanto a los antiguos griegos que todos querían vivir y pensar como los mismos héroes que los protagonizaban. Ustedes estarán imaginando guerreros antiguos con cascos de bronce adornados con crines de caballo y armaduras relucientes que combaten entre sí con valentía por el amor de una doncella hermosa. Bueno, tengo que decirles que están en lo cierto. La Ilíada es una epopeya, digamos un cuento que narra la guerra entre dos pueblos enemigos y era recitada en forma de poema. ¿Cuál fue esa guerra tan famosa? Bien, se llamó la Guerra de Troya, que duró 10 años y que empezó con un concurso de belleza. Resulta que Paris, un príncipe troyano, fue nombrado jurado para elegir a la más bella de las diosas. Afrodita, que era la diosa del amor, tenía muchas ansias de ganar y le prometió a Paris que si vencía, iba a darle el amor de la mujer. ¿Tienen de acuerdo de no el video? Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, Recuerden que el computador se bloquea un poco cuando comparto videos. Entonces, messages Mujer más bella del mundo. Te lo prometo, la más bella. Como esperen acá un momentico. No sé lo que es este. Bueno, aquí ya volvimos, esperen. Entonces, ¿ahí me están escuchando? Sí. Estamos hablando de una guerra que fue muy importante, ya fue narrada por una persona llamada Homero, pero no es Homero el de los Simpsons, sino es Homero, una persona que a través de la tradición oral trataba de explicarnos qué ocurrió en esa guerra, ¿sí? Entonces démonos cuenta que en un comienzo pues estaban reunidos en el Olimpo. ella de las diosas. Sigamos ahí, en el Olimpo. En ese Olimpo pues había un concurso para determinar quién era la mujer más bella, y Paris, que era una de las personas que quería elegir ahí, estaba decidiendo, ¿listo? Entonces vamos a ver si podemos continuar con el video, y si no hacemos una lecturita entre todos, ¿vale? Amor. Ansias de ganar.
sí vencía y la mujer más bella del mundo. Te lo prometo, la más bella. Como Afrodita ganó, Paris se sintió con derecho de raptar a Helena, que era la más bella de la época. Pero el problema fue que ella era la esposa de Menelao, un poderoso rey griego que además era hermano de otro poderosísimo rey, Agamenón. Uy. Y sí, así se inició esta larga guerra en la que se hicieron legendarios algunos héroes como Aquiles y Héctor. Ellos combatieron valientemente entre sí por el honor de su pueblo y la protección de sus amigos. Hubo otro héroe que se hizo famoso en la guerra de Troya, y fue Ulises. Él era muy astuto y utilizaba su inteligencia de una forma muy especial. Fue a él que se le ocurrió una idea genial para vencer a los troyanos. Ulises simuló una retirada y dejó en la puerta de las murallas de Troya un enorme caballo de madera en calidad de obsequio. Los inocentes troyanos ingresaron el gran caballo de madera al interior de la ciudad, y cuando se hizo de noche, los soldados griegos escondidos dentro salieron del caballo y tomaron a Troya por sorpresa. Así culminó esta guerra. Todo gracias a este astuto engaño de Ulises que le dio la victoria a los griegos. Pero aquí, donde termina la guerra de Troya, comienza otra historia, la Odisea. Este libro narra las aventuras de Ulises, que demoró 10 años en poder regresar a su patria. Ulises tuvo que sortear increíbles aventuras contra monstruos marinos, sirenas enamoradizas, gigantes de un solo ojo, brujas malvadas y muchas otras peripecias más. La pregunta que hasta ahora nos hacemos es: ¿quién fue el autor de estos famosos poemas que son la base de toda la literatura occidental? Pues se cree que fueron narrados por la misma persona, Homero, un poeta ciego. Sin embargo, es muy poco lo que se sabe acerca de este misterioso trovador que vivió miles de años antes de Cristo. Homero fue un poeta griego nacido en Esmirna, una ciudad que se encuentra en la actual Turquía, frente al mar Egeo. Homero vivió en el siglo VIII antes de Cristo. Se dice que era ciego. No hay ningún dato que se pueda dar sobre el autor que sea fiable, ni siquiera su existencia. Navegamos en terrenos pantanosos, en una ciénaga de incógnitas que se plantean ante la cuestión homérica. La Ilíada y la Odisea son las dos grandes epopeyas atribuidas a Homero. Listo, entonces nos damos cuenta que ahí hubo una guerra, ¿cierto? Por una mujer, eso es lo que plantean ahí. Y que Ulises, a través de su inteligencia, colocó un caballo lleno de soldados para poder ganar esa guerra. Eso es lo que cuenta más o menos esa historia, y que luego volvió a la Odisea para él volver a su lugar, ¿vale? ¿Qué nos quieres compartir, Kevin? Profe, yo le quería compartir que yo me vi esa película de la guerra de que se llama así, pero entonces la verdad era la y es que ya está, esos países, Troya y Grecia, ya estaban tranquilos, ya estaban pasivos, pero entonces pues, se robó la esposa del hermano de Menelao, Sí. y entonces ahí fue que comenzó la guerra por París. Exacto, por esa discordia entre los dos, ¿cierto? Hoy en día también usamos el concepto de los troyanos, por ejemplo, en los computadores, cuando le meten un virus a un computador, dice que se le metió un troyano. Entonces hace referencia a eso, que a través de un archivo que usted cree que es bueno, se le mete un virus ahí. Esa es la referencia que se hace a esa cuestión de Troya, ¿vale? Ahora, vamos a leer entre todos. Quiero escucharlos a ustedes leyendo en voz alta, ¿listo? Entonces, la persona que desea acá en un comienzo empezar a leer este texto, que también resume la Odisea, pues puede alzar la mano, y si no, pues yo les voy preguntando, ¿vale? Entonces, ¿alguien desea voluntariamente leer esa partecita? Solo por párrafos. Listo, Kevin. Entonces, tú, por favor, vas a leer el comienzo hasta donde te estoy señalando acá, hasta esa S. ¿Listo? Dale.
Activa el micrófono y lees. Bueno, Odiseo reta a los dioses. Luego de 10 años de guerra, Odiseo se prepara para volver a su reino y encontrarse con su esposa Penélope y su hijo Telémaco. A este último lo había dejado recién nacido. Antes de partir de Troya y de forma sobria, Ah, espera. reta a los dioses afirmando que no necesita ni necesitará de ayuda. Listo, muy bien. Ahora, por favor, Valeria Osorio, continúas con la lectura. Espera que acá está llegando alguien y me está bloqueando la vista. ¿Ya? Listo. Continúa tú contando la historia de el cíclope Polifemo. Dale, Sofi. Profe, ¿hasta dónde? Hasta acá donde dice embarcación. En la respuesta al reto, Poseidón hace perder en el océano la embarcación de Odisea. Él junto con su ejército llegan a una cueva en la que habita un cíclope gigante de un solo ojo. Atrapados en la cueva con una roca enorme tapando la salida y sin posibilidades de poderla mover. Embriagan a Polifemo y le clavan una lanza en su ojo, y no tiene otro remedio que quitar la piedra de la puerta para pedir ayuda a su padre, el dios Poseidón. Odisea y algunos de sus soldados aprovechan este momento para escapar en la embarcación. Listo, entonces démonos cuenta las aventuras que le estaba teniendo para volver, ¿cierto? Entonces ahora quiero escuchar a Stacy Gómez. Activa el audio y léeme, por favor, desde el comienzo donde dice el dios Eolo hasta Vidas. ¿Hasta Vidas? Sí. Bueno, Ya. el dios Eolo es en esta isla encuentra Odiseo con dios del viento, Eolo. Estaba allá, Este lo ayuda. lo ayuda encerrado en una bolsa bien de viento El viento del este, del sí. este y le advierte que no debe abrirla. Durante todo un viaje llegó a Troya. Mientras él duerme, los soldados de su ejército rompen la bolsa y vuelven a No, porque ahí está. A naufragar. con varias vidas. Listo. Entonces démonos cuenta que después de encontrarse con un cíclope se encontraron con el dios Eolo. Hoy en día ustedes saben que hay una energía que se llama energía eólica, que es la que sirve con el viento. Entonces vean de dónde viene esa palabra eólica. ¿Listo? Listo. Ahora quiero escuchar a... espera que se me fue. Vamos por acá. Quiero escuchar a Ashley Forero leerme aquí la historia de la bruja Circe. Yo no. Activa el micrófono y lees hasta la palabra dioses, ¿vale? Dioses y su ejército se llama
en una isla recondita en el Alfa. De conseguir alimentos, algunos soldados salen en su búsqueda cayendo en manos de una hechicera que los convierte en animales odiosos. Los rescatan luego de pasar una gran prueba protegida en el camino por Hermes, el mensajero de los... Listo, muy bien, Ashley. Importante, Ashley, cuando estés leyendo, uno tiene que estar manejando de cierta forma como la respiración, ¿sí? Si yo arrancara a hablar sin respirar, pues yo me terminaría como ahogando, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene un texto, mira que acá hay unos puntos, los símbolos gramaticales, la coma, que eso te sirven para que hagas unas pequeñas pausas, ¿vale? Pero está leyendo bien. Quiero escuchar ahora a Matías Varela. Matías, activa por favor el audio. Matías. Bueno, entonces colabórame Julianis Palomino. Léeme acá el reino de los muertos hasta al lado. Bueno, entonces la leo yo y usted me colabora alguien más. Entonces, el reino de los muertos. Odiseo entra al Hades, infierno. Allí sacrifica una cabra para que el profeta Tiresias le muestre el camino a casa. En este lugar se entera de la muerte de su madre, quien se ha quitado la vida en Ítaca por la tristeza de no tenerlo a su lado. Sofía Rojas, colabórame con Escila y Caribdis. Listo, profe. Odiseo y los pocos soldados que quedan de su ejército entran a una cueva. Ahí se enfrentan a una criatura de 3 cabezas y dientes filosos. Al tratar de huir de esta, deben enfrentarse a una gran boca que nace en el mar. Remolino gigante y aterrador. Solo Odiseo sobrevive. Listo. Vean todas esas aventuras que vivieron ahí, ¿no? Listo, Kevin, ayúdame con la diosa Calipso. Bueno, la diosa Calipso. En el naufragio, Odiseo llega a una isla habitada por solo mujeres jóvenes y hermosas, que se dan baños en pozos de agua fresca y transparentes. La diosa Calipso, ama y señora de estas tierras, una diosa de menor alcurnia, enamorada de lo retiene por 2 años. Hermes, el mensajero de los dioses, en nombre de Zeus, le ordena liberarlo. Listo, muy bien. ¿Quién desea leerme la parte del reino de Feacia? Yo, profe. Dale. En una pequeña balsa llegó Odiseo a Feacia, el rey de este lugar. Lo acoge cordialmente luego de enterarse de que es el grande rey y héroe odioso. Le brinda una embarcación marineros para que lleven el regreso a Ítaca. Listo. ¿Y quién me lee finalmente acá el retorno a Ítaca? Sería ahí. 2 levantaron la mano, a ver quién la levanta por acá. Silvana, léeme la parte del retorno a Ítaca. Retorno a Ítaca. Odiseo, luego de 17 años de aventuras, vuelve a su isla. Recupera con la ayuda de Atenea su reino, que había sido usurpado por hombres malos y codiciosos llegados desde otras tierras. Se reencuentra felizmente con
Penélope y su hijo Telemaco. Perfecto, listo. Entonces, démonos cuenta que después de la guerra, para él fue una aventura completa volver a su casa, ¿sí se dan cuenta? Por eso es que ustedes, por ejemplo, pueden escuchar en ocasiones a sus papás cuando van, por ejemplo, que les dicen, no, tiene que ir al centro a hacer unas vueltas de los servicios públicos y volver. Entonces salen sus papás, digamos que fueron a coger ese ITP, digamos que el SITP se demoró por ahí media hora, luego lo cogieron y les tocó irse de pie. Entonces luego llegaron por allá y empezó un trancón grandote que se demoró como 40 minutos más. Luego llegaron allá al lugar donde tenían que pagar los servicios. Imagínense que había una fila larguísima, que casi no los atendían, que empezó a llover, se mojaron, luego pudieron ya pagar el recibo y luego se volvieron para la casa y les tocó pagar un taxi y el taxi se perdió y les cobró más y llegaron a la casa. Entonces, en ese caso, llegan sus papás mal geniados, llegan bravos y hay algunos que van a decir, no, ese viaje fue una odisea. ¿Se han escuchado esa expresión ustedes? ¿Que dicen eso fue una odisea? Entonces, cuando una persona dice que algo fue una odisea, quiere decir que fue muy complicado, que tuvo muchas complicaciones. ¿A qué se refieren ellos? A esta historia. Démonos cuenta cómo acá esta persona cuando quería volver le tocó enfrentarse con brujas, le tocó con cíclopes, con la diosa Calipso. Démonos cuenta todo lo que le ocurrió a él para poder regresar. Entonces, por eso cuando hablan las personas de la odisea, es porque quieren hablar que pasó algo muy, o sea, que pasó de todo y que fue muy complicado para ir hacia cierto lugar, ¿cierto? Entonces ahí se usa esa expresión de que eso fue una odisea. ¿Por qué? Porque pasó de todo, mejor dicho. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos ya la parte de español de la Ilíada, la Odisea y de los dioses del Olimpo, ¿vale? Voy a cortar la clase en este momento para después empezar la clase de inglés de una vez, ¿vale? Entonces, son las 8:39, entonces cuando sea las 8:45, o sea, vamos a esperar 5 minuticos sin conectarnos, nos conectamos para la clase de inglés, ¿vale, niños? Entonces, voy a dejar aquí